Hola, hola, hola. Bueno, un placer como siempre, un cafecito más. Así que hoy tengo a un invitado del mundo de la radio, como ya se los había advertido. Vamos a estar hablando de la radio de hoy, de qué ha pasado, de antes, de después y de lo que viene en la radio. Y por supuesto lo hacemos con un hombre que es de radio primordialmente, pero es un gran locutor, también locutor comercial, hace muchísimas cosas y hoy pues sencillamente nos va a inspirar con su historia de vida. Les estoy hablando de Camilo Villa. Camilo, bienvenidísimo a este espacio. Gracias por aceptar un cafecito con Adriana Cerda. Qué rico cafecito, Adriana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Em, Estoy muy honrado de estar aquí, la verdad. Tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de ver muchos de los cafecitos que has tenido con muchos personajes y dije, uy, wow, qué chévere poder estar aquí contigo y me siento de verdad muy, muy honrado. Bueno, yo también me siento muy a gusto y muy honrada porque realmente este espacio, lo que hemos querido con este espacio es que sean historias de vida. Y esas historias de vida a su vez inspiran a muchas otras personas, pero también las entretienen. Así que no es más, es entregar desde el corazón a partir de la historia de vida, que todos tenemos una historia de vida. Y pues me encanta, además está en torno a una de las profesiones que tengo y a uno de los temas que más me encantan, que es la radio, la locución y todo este mundo de la comunicación que a mí me inspira y me ha inspirado tanto y pues del cual, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar y de vivir. Así que me encanta. Camilo, ¿cómo fueron esos comienzos tuyos precisamente con la radio, con las comunicaciones, esos acercamientos? ¿Cuál es ese primer momento en el cual tú dices, wow, esto es lo que quiero? Yo desde muy pequeño, Adriana, era muy radio lover. Me encantaba escuchar radio todo el tiempo. Fui de los que me crié escuchando noticias, porque a mi papá le encantaba escuchar las noticias, pero también viví muy de cerca todo lo que fue la radio juvenil en sus comienzos, cuando de programas como La Locomotora en Radioactiva y Claro, El Zoológico de la Mañana de lógico. 88.9 88. hacían parte de una generación que éramos niños escuchando radio y que a todos los que nos gustaba esa profesión queríamos llegar allá, Sí. queríamos llegar a poder hacer un tema de eso. Por eso veo yo que el tema de los morning show en la radio se replicó durante tantos años de la misma manera. Hasta muy hace poco es que se han venido como a reinventar un poquito, a cambiar un poquito, porque resulta que ya el público se cansó de lo mismo. Pero bueno, volviendo al tema, desde muy pequeño yo empecé con ese tema de la radio, entonces escuchaba, y no solamente la escuchaba para informarme, sino también la escuchaba mucho de una manera analítica, como me gustaba el tema tanto, entonces yo me ponía a ver cómo era que había un separador que identificaba una sección, pero yo no sabía los nombres de cada una de cada de Claro. esas cosas. Técnicamente no tenía ni idea cómo se llamaba cada una de las cosas que hacían parte de un programa de radio, pero sí me interesaba mucho cómo musicalizaban, cómo ambientaban, cómo jugaban con la imaginación de cada uno. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en el Zoológico de la Mañana había un personaje que se llamaba un Fulgencio. Ajá, sí. Y entonces cada persona le ponía una cara distinta a don Fulgencio y a Carlota, y uno decía, pero ¿cómo hacen eso? ¿Y cómo le ponen ese efecto en vivo? Porque yo pensaba que eso lo hacían en edición. Claro. Y empecé a apasionarme mucho con el tema, entonces con varios amigos que éramos con el mismo gusto, grabábamos programas de radio en una grabadora y empezábamos a hacer nuestros propios programas y entonces yo me inventaba secciones y hablábamos de la cosa en general, por ejemplo, recuerdo mucho que había uno en el que hablábamos de por qué mm, en algunas tiendas vendían huevos duros hechos. O sea, porque en las tiendas donde Y de barrio. tomaban cerveza y barrio, entonces vendían un huevo duro. Y yo decía, ¿pero por qué el huevo duro? Entonces empezábamos a hablar con temas así y nos reíamos y nos reíamos. Ya después de mucho tiempo tuve como una especie de bache en el sentido que cuando me fui a graduar del colegio, pues yo decía, bueno, ¿será que sí me voy a dedicar a la radio o no? Y empecé a pensar en estudiar otras cosas. Quería es que estudiar en negocios internacionales, Wow. eh, cosas así que no tenían nada que ver con lo que a mí me gustaba y con lo que yo hacía, o con lo que yo quería. Claro. Con lo que Eh, te había y apasionado muchas y lo que veces amabas. Exacto. Y muchas veces, digamos que
ahí debo decir que mis papás no fueron de los que me dijeron, no, estudie, mi hijo, lo que a usted le gusta, haga lo que usted quiere, sino fueron más de pensar en a qué me iba a dedicar y que fuera algo que realmente que fuera más rentable o que fuera más acorde a algo que, no sé, fuera más Que real. tuviera Pero bueno, futuro, mijo. sí, que Era lo algo que le que decían a dé, uno. algo. Estudie algo que tenga Sí, futuro, mi hijo. Algo con sí, lo que usted pueda vivir el día de mañana. A muchos. exactamente, exactamente. Ya después de varios años, mmm, al principio me metí a la Universidad del Minuto de Dios a estudiar comunicación gráfica, porque también me gustaba el dibujo, pero no era mi fuerte. Y sin embargo, estando en la Facultad de Comunicación Social de la Uniminuto, yo me pasaba por los pasillos por ahí, veía la emisora y yo, wow, una emisora, wow, tan chévere. Hasta que un día dije, no, pues que esto no es lo mío. Y me fui a estudiar al Colegio Superior de Telecomunicaciones y Okay. empecé a hacer radio. Y ahí fue cuando ya el tema empezó a tomar forma y empieza uno a descubrir todas aquellas cosas que tiene mal, que están mal, que uno cree que, no, yo tengo muy buena voz, tengo un buen registro de voz, Una buena pero voz. resulta que la voz la voz en este tema es, sí, algo chévere, algo vital, algo vital, no, perdón, algo importante, más no vital. No era, no era el tema de tener la mejor Lo voz, sino que era un relevante. ingrediente, como los huevos en el pastel. Si uno no le echa huevo a un ponqué, pues no queda, pero no es lo único que hay Que que hay que agregarle. colocarle. Uh-huh. Entonces empecé a ver que me faltaban muchas cosas con el tema de dicción, con el tema de interpretación, con el tema del ritmo, que según lo que uno había escuchado en la radio, a mí me había servido mucho darme cuenta que obviamente uno era el tema noticioso, otro era el tema de magazine, otro era el tema de la radio cultural. Era muy distinto cada uno de los temas y que había que saber adaptarse y empezar a tener cada uno de esos eh, tonos y características de la radio para poder ser un poquito más polivalente, para poder, en el dado caso de que ya yo me lanzara pues a los medios de comunicación, en qué iba a poder encajar. Entonces empecé a pensar que cada vez, entre más cosas aprendiera, entre más me adaptara yo a todo lo que estaba pidiendo los medios de comunicación, mejor me iba a ir. Claro. Entonces, yo siempre fui muy amante del fútbol y pensé que yo iba a hacer radio Deportiva. deportiva, Con la cual razón. también he tenido, sí, también he tenido la oportunidad de hacer y que fue casi con lo que empecé, pero me fui adaptando a las demás y creo que hasta el momento me ha ido muy bien. No, Eh, claro que sí, has hecho una carrera sí, increíble en todo lo que tiene que ver radio y por eso decía que tal vez una de las figuras actuales de la radio, no solo a nivel de reconocimiento, sino a nivel de producción, a nivel de hacer, a nivel de creativo, en muchos niveles, pues definitivamente has hecho una carrera importante. ¿En qué momento das ese salto y cómo es ese entrar a tu primer medio? ¿Qué fue lo que hiciste para poder entrar al primer medio radial en el cual trabajaste? En qué línea fue y qué fue lo que tuviste que hacer para lograr ese primer punto, que sería el punto de partida de esta carrera que has hecho durante todo este tiempo. yo entendí en algún punto que necesitaba para esto, y es algo que siempre le decía a los visitantes estudiantes cuando iban a la 92, y son las horas de vuelo. Las horas de vuelo son muy importantes a la hora de uno tener esa canchita que uno necesita para estar al aire Es en una cierto. emisora. Entonces, es muy difícil y todos sabemos que es muy complicado entrar a los medios de primerazo. Hay unas personas que tienen un talento tremendo y se les da. Tuve compañeros muy buenos, tuvimos compañeros muy buenos ahorita en la 92 que tuvieron su primera oportunidad en la 92 y sin embargo salieron adelante y lo hicieron muy bien. Pero también investigué y con ellos tuvieron que tener sus horas de vuelo previamente en su universidad. Entonces dije, tengo que regalarme y empecé a hacer primero radio online, Claro. la clásica radio online. Y entonces había un compañero de la universidad que me dijo, oiga, yo estoy haciendo un programa en una emisora que se llama Altavoz Estéreo. Y yo, Altavoz Estéreo, ¿qué es? No Altavoz. la escuchaba casi nadie. Pero el tema fue que me dijo, yo estoy haciendo un programa solo, si usted quiere, véngase y hacemos un programa los dos.
y nos entendíamos muy bien y empezamos a hacer un programa y a meterle secciones y a pensar y a descubrir esa parte creativa de la radio que era muy importante, que era el hecho oiga, yo tengo que hablar de cosas diferentes todos los días y con propiedad, con Claro. total propiedad. Entonces empezamos ahí. Luego de eso, pues obviamente no es algo que perdure mucho porque como no hay remuneración, de todas formas tú Claro. tienes que salir a buscar qué comer y en qué trabajar. Pero bueno, era un entrenamiento y sería ese entrenamiento, pero yo creo que muchos comenzamos con ese entrenamiento inicial o a muchos nos tocó por lo menos hacerlo, como tú dices, hay personas que de pronto tenían más talento que otras y arrancaban de una con una buena oportunidad, pero la mayoría nos toca pagar el derecho a piso, como digo yo, Exacto. y más en radio, ese derecho a piso, e incluso cuando llegas ya a una radio como tal, incluso a veces con sueldo, al principio es pianito, pianito, o sea, no es que llegó y Sí, entonces, no. no, a ver, de a poquito. Venga para acá, que es que apenas estamos gateando. Sí, exacto. Hay que pagar ese derecho. También jalando cables, también Sí. instalando, aprendiendo a enchufar un cable Canon, un Todo. RCA, todo, Se aprende absolutamente todo. mucho. Igual para mí Exacto. es una escuela linda porque se aprende mucho. Uno, yo creo que los primeros encuentros con los equipos, con la parte técnica, con todo este mundo, pues es fascinante, ¿no? Y uno Sí, disfruta mucho. y uno lo disfruta tremendamente porque todo se le hace mágico, maravilloso, con lo que uno soñó. No me imagínense que me dejaron conectar un cable, no imagínense que probé el micrófono y dije uno, dos, tres, prácticamente uno siente eso, va haciendo que uno cada día se motive mucho más a seguir aprendiendo y a seguir avanzando. Entonces, bueno, después de eso, de la radio web, tuve una oportunidad con una serie de locutores, ya señores, que me invitaron un día a un programa que ellos hacían deportivo en un espacio comprado en Capital Radio. Entonces me Sí. decían, necesitamos un periodista, va y nos ayuda o esto. Entonces ellos lo que hacían era comprar el espacio, como hacen muchos ahora todavía en Claro. las frecuencias de AM, comprar su espacio y hacer su programa deportivo. Entonces hacían transmisiones. Entonces iban a transmitir lo que era la llegada a la Vuelta a Colombia, la media maratón de Bogotá, la carrera de la mujer, o simplemente partidos en el Olaya o partidos en el Estadio del Tabora, las ligas así aficionadas. Entonces yo me iba con ellos y me decían, venda un cupo. Y yo vendía cupos y me iba a buscar mis clientes y así ¿Y podía vender. vendías Entonces tus fue cupos? como que las primeras veces Ese fue vendía tu mis cupos primer, así fuera baratos, pero fue como mi primera podríamos decir remuneración. que ese fue tu primer trabajo pago, digamos. Exacto, pero entonces era de todo, ¿no? Era hacer el trabajo Hoja periodístico, grabar, cable, editar, subir y todo, jalar esto, pero también salga al otro día a decirle a los clientes, oiga, este domingo voy a estar transmitiendo tal cosa y si quiere yo le hago una mención te vendo de el su partido. negocio y le redactábamos unas 3 o 4 líneas y ahí salía. Y ahí aprendí mucho y aprendí a meterme también en el tema periodístico y a que tenía que empujar para conseguir la voz que necesitaba y varias cosas por el estilo. Pero Ya después, me encanta esto, Camilo, porque este lo lleva a uno a pensar que cuando a veces la vida lo va preparando a uno para cosas que uno va a hacer después y uno en el momento que le pasan, uno no las entiende. Seguramente en ese momento tú no entendías por qué o para qué te ponían en esa preparación de tener que hacer tantas cosas de una vez en un medio, donde tenías que hacer la parte periodística, pero también la parte del locutor, también la parte de venta del negocio, también el mirar la redacción del texto y mirar de pronto incluso hasta la parte técnica, si el cable iba o no iba, si entrevistaba o qué hacía. Entonces, mira que es un conjunto de cosas desde el comienzo que uno podría decir, en ese momento uno decía, no, pues tanto, todo lo que estoy haciendo, no, yo quería estar en la locución y ya, pero mire todo lo que está saliendo. sí, Y exacto. tiempo después empiezas a aplicar o encuentras el espacio donde aplicarías todos esos conocimientos, ¿no? Porque cuando Sí, entra más uno a la adelante, dirección, al trabajo ya a nivel directivo, cuando entra una cadena radial grande, donde tienes que estar empapado de muchas de esas cosas, pues digamos que uno dice, ok, también me entrenaron por otro lado. sí, y me fue muy bien porque resulta que yo tenía un sueño de llegar a la básica de Caracol.
Yo quería estar en la básica de Caracol y resulta que fue mi primer medio grande, aunque fue de manera indirecta porque yo entré a trabajar y a hacer prácticas con Ervin Hoyos en Las Voces del Secuestro. Sí. Entonces teníamos que estar viernes y sábados desde las 10 o 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Uno era el programa del día viernes, era más periodístico, investigativo, cultural, y el día domingo ya eran los mensajes a los secuestrados. Entonces, yo siempre soñé con estar en Caracol Radio y se me dio rapidito. Yo tenía ese micrófono de Caracol Radio enfrente y yo tenía frío, nervios, todo. Se había dañado el aire acondicionado y yo titubeaba y salía al aire así. Entonces me dije, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está? No, es que está haciendo frío, el aire acondicionado está prendido, está dañado y yo estoy supremamente nervioso. Pues resulta que ahí, gracias a un buen talento y haber aprendido mucho, me fui abriendo un camino en ese programa muy chévere y me permitieron proponer cosas nuevas. En ese caso hicimos una especie de programa deportivo compacto mini dentro de Las Voces del Secuestro, porque resulta que había muchos soldados y muchos secuestrados que eran aficionadísimos al fútbol. Claro. Entonces nos íbamos con mis compañeros a buscarles saludos de sus jugadores favoritos y mensajes directos para llevárselos a los secuestrados y emitírselos en esas noches. Entonces, claro. Ese programa fue muy bello. Creo que fue un programa Sí. absolutamente exitoso y bello, porque además, bueno, una de esas épocas duras que hemos vivido en Colombia, pero realmente ese espacio era un espacio muy lindo porque era ese aliciente, ¿no? Esa conexión. Y yo creo que Colombia, Sí. en general, todos escuchábamos ese programa pensando en eso, en esa parte humana. Tuviéramos o no tuviéramos personas secuestradas allí, sabíamos que ellos estaban conectados y era también como una manera de uno mandarles luz, energía, amor, y era un espacio bien lindo. Y que yo fui afortunado también de estar en cierta época en ese programa porque tuve la oportunidad de mandarles muchos mensajes a muchos secuestrados que luego vi que salieron a la libertad. Divino. Entonces, digamos que estuve en la época en la que liberaron a mucha gente y tuvimos la oportunidad de verlos cara a cara y ellos también a nosotros y decirnos, oiga, yo lo escuchaba a usted, o oiga, me acuerdo de tal mensaje, gracias porque ustedes no saben el valor que esto tenía para nosotros allá amarrados a un Claro, árbol claro. o también en algún lugar que no teníamos conocimiento ni de dónde estábamos. Empecé yo a seguir buscando trabajo ya pues mejor pago en los medios Claro. y entré a trabajar por primera vez en RCN en lo que hoy se llama Radio Red, que en ese momento estaba volviéndose Radio Red de ser la cadena Super a pasarse a llamar Radio Red. Claro. O sea, nosotros cogimos la cadena Super, que eran los 890M, y lo volvíamos con una nueva emisora llamada Radio Red, y entonces fue otra cosa porque ya a nivel de producción, de edición, de vestir completamente una emisora, Claro. pues nos tocó hacer un trabajo especial para poder sacarla, identificarla nuevamente, sin vivir con el lastre y la sombra de lo que era De lo que la había cadena Super. antes, exacto. Pero Exactamente, entonces nos maravilloso tocó. porque ahí puedes poner también en práctica otra faceta, que es esa faceta creativa, esa faceta de producción, que además es fantástica de la radio. La radio a veces las personas piensan que es simplemente la gente que habla y ya, pero detrás de las personas que hablan o detrás de un mensaje a través de la radio, hay un grupo de trabajo increíble, hay un trabajo largo, porque los directores, los programadores, los creativos, toda la gente que trabaja para que esas piezas a través de la radio salgan perfectas, los programas, los contenidos, los productores. Bueno, hay una cantidad de gente, unos equipos de trabajo increíbles, a veces los mismos locutores, directores, productores. Todo el mundo trabaja para que esto que sale al aire, que finalmente uno escucha al aire, salga perfecto, salga como es, el contenido esté. Es mucho el trabajo, no simplemente es, y ahí no basta con tener una voz bonita. Hay que hacer muchas Exacto. otras cosas, no solo en radio, en locución comercial, en todas las áreas de trabajo de los medios de comunicación como tal. No basta con tener una voz bonita porque son muchas las áreas en las cuales hay que trabajar.
¿Cómo es ese exactamente. momento en el cual, digamos, sientes tú que es como ese momento cúspide de la carrera? Yo sé que aún falta mucho camino, sé que tienes todo un futuro por delante, sé que hay muchas áreas en las cuales te mueves porque también haces comerciales, porque también te gusta el área comercial, porque sé que te gusta todo este mundo creativo también. Em, pero también la radio yo digo que es un bichito que se le pega a uno adentro de la piel. Y uno, y te lo digo por conocimiento, con conocimiento de causa, que uno desde la primera vez que lo prueba queda como, ok, está bien. Y la radio siempre va a tener esa magia de llegar a todos los rincones, de meterse a los lugares más inesperados, de acompañar a las personas en cualquier lugar. Entonces, creo que eso es parte de la magia que siempre presenta. ¿Cómo Yo creo, hoy? Sí, yo creo que este momento lo viví cuando entré por primera vez, porque yo tuve dos facetas en Vibra Bogotá. La primera vez que estuve en Vibra, entré a hacer un programa que todavía se mantiene muy bien, se llama De Noche en la Ciudad. sí, es Y muy es un bueno. programa que habla sobre el amor, sobre los sentimientos. Allí empecé a tener ese contacto con el oyente y con lo que el mensaje que yo brindaba a los oyentes en esa hora, a esa hora de la noche, les llegaba con tanta, con tanta, que los impactaba tanto, que los llenaba tanto y que los acompañaba tanto. Entonces empecé a sentir lo que era la reacción del oyente, la identificación del oyente, que ya te decían, no, oye, tú eres Camilo Villa, el de Vibra, oye, tú eres Camilo Villa, me encanta tu voz, tú eres el de tal, 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 y yo era feliz con eso. Claro, Obviamente en esto no se termina de aprender. Yo estuve hasta el pasado 30 de junio en la 92, sí. donde también aprendí muchísimo, donde también hice cosas impresionantes, donde me gustó haber trabajado con tantas personas al mismo tiempo y haber hecho parte de un mismo proceso, de diferentes procesos, pero creo que en la 92 he vivido los mejores puntos de mi carrera en radio, por haber madurado tanto, de haber dado tanta forma a mi mensaje, al mensaje que yo le llevaba a las personas. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para uno poder presentarle las mismas canciones a las personas todos los días? Se trata de eso, de poder conectar con ellos, de poder llevarlos a un plano en el que se sientan identificados, en el poder hablar con la gente como si uno no estuviera detrás de otro radio, sino estando al lado de ellos y acompañándolos a Sí, con ellos. trabajar, a hacer ejercicio, como si estuviera montado en su carro al lado, irle hablando, irle contando algún datico de alguna canción o alguna noticia de un artista o de lo que estábamos haciendo en ese momento en la emisora. Haber viajado, haber entrevistado también muchos artistas, porque tuve la oportunidad de haber entrevistado a muchos artistas, entre ellos J Balvin, estuve entrevistando a Sebastián Yatra, a Chucky Town, a Gracie, a muchísimos, muchísimos, pues que fueron muchos. Incluso tuve un programa dentro de la emisora que se llamaba El Brunch, y era solo un programa de entrevistas, que era muy, que era muy, muy aparte de lo que hacíamos todo el tiempo en la emisora. Pero tuve ahí la oportunidad de hablar con muchos artistas de tú a tú, como estamos hablando tú y yo en este momento, Exacto. y poderle llevar ese mensaje chévere a la gente. Y creo que me casé con muchos oyentes y muchos oyentes se casaron conmigo, no solamente con lo que yo les podía transmitir o la información, sino también con la compañía que yo les brindaba a diario y Lo has que me dicho. han dicho, ay, te hemos extrañado mucho la emisora, ta, ta, ta. Eso es Eso una para cosa mí es muy lo linda. más gratificante. Eso es muy Exacto. lindo porque es eso, es crear un lazo y tú creas un lazo con personas que sí, que no conoces, pero que eres una persona que está dentro de la vida de una cantidad de personas y Y que uno no se imagina. todos los días, exacto, y tú no te imaginas cuánto puedes aportarle o cuánto puedes ayudarle o con una frase o con un mensaje o con ser amable, con presentar la canción que le gusta de una manera amable, distinta, diferente. Eh, de todas maneras, nosotros estamos conectados, somos energía, somos amor, somos luz y estamos conectados desde ahí, ¿me entiendes? Entonces alguien que te escucha y se va generando esa identidad. Yo eso lo creo fantástico y a mí me encanta porque esa identidad también a uno como locutor
y a uno que está haciendo un trabajo que le apasiona, yo creo que a uno le renueva las ganas de hacerlo cada vez que uno sabe que hay alguien que te está escuchando, que hay alguien a quien tú acompañas, que hay alguien a quien tú le brindas ese trabajo que tú haces con tanto amor y que esa persona te lo, te lo devuelve teniendo ese reconocimiento de saber quién eres, de saber quién está hablando, de extrañarte, sí, es esa sensación, ¿no? Entonces ahí uno se Sí, siente también compensado en lo que uno hace. sí, exactamente. Uno siente que esa persona que lo está escuchando a uno al otro lado de la radio lo necesita. Entonces el día que uno no está, uno como que, oiga, qué pena, hoy no pude estar, como que, pues, no, no se lo dice personalmente, pero sabe que uno siente esa pena y esa vergüenza de no haber estado ahí. Claro. Estos días desde que no estoy ya en la emisora, pues he sentido también que me hace falta poder alegrarle un ratico la vida a la gente, eh, con que pueda llevar un mensaje de una manera diferente, de ponerme en los zapatos de la gente y decirle, bueno, no todos los días son buenos, por ejemplo, para escuchar, pero yo le tengo una canción que le va a sacar una sonrisa, o le tengo una canción que lo va a hacer olvidar de sus problemas, o le tengo una canción que le va a hacer olvidar que estamos encerrados hace 3 meses. Entonces, O sea todo ese que tema. de pronto volvemos a escuchar a Camilo ahora, no sé, en internet, en una emisora, en un podcast. Sí, sí, O no, sea, ¿qué obviamente, viene para Camilo? yo por ahora estoy muy enfocado en mi producción como voiceover. Es una cosa de las que yo también, que me faltó decirte cuando me preguntaste Sí, por sí, mis inicios, no solamente escuchaba radio, sino que yo escuchaba radio para repetir todos los claro, comerciales, todas las cuñas que yo oía. todo. Entonces eso me fue formando también y eso para mí es un mundo encantador. Sí, es un mundo mágico. Dije, me retiré de la emisora también porque quiero darle el tiempo que se merece esta profesión. La Claro, radio, no, sentí que en un punto no podía hacer las dos cosas al tiempo y claro. que necesitaba dedicarme un buen tiempo a hacer Camilo Villa voiceover. Eso Perfecto. era lo que yo decidí, Pues pero no le voy me a cerrar las encanta porque puertas, no le. vamos a tener un voiceover con un gran talento en el medio pues no solo lo que hemos hablado, ¿no? No solo es la voz, sino toda la parte creativa, todo lo que hay detrás, todo lo que Sí, es ese ser humano, esa persona que le puede colocar esas emociones y esos matices y entregar ese mensaje de una manera diferente. Así que eso es lo que hace también la diferencia. No, yo sé que te va a ir muy bien de sí, voiceover. yo espero que sí, yo espero que sí. Pero no le voy a cerrar nunca la puerta a la radio, ¿sabes? Yo creo Un que tiempo la de tiene. A pronto mí en algún. radio, los que hemos hecho radio es como es una cosa en el corazón que siempre queda. A mí, a mí me hace falta, llevo, que hoy son 15 días Yo digo que y realmente hoy por fortuna está el podcast, hay la radio en internet, o sea, hoy es muchísimo más fácil. Entonces hoy en día uno no se queda ahí parqueado pensando, uy, me hubiera encantado hacer radio, pero no la hice porque no, es que entrar a una emisora es muy difícil. Hoy en día es mucho más fácil. Tú puedes hacer radio desde un podcast, si ese es tu y sueño. adquirir esas horas de vuelo que mucha gente quiere, Exacto. que, Hoy en que día dice que puedes pagar ese derecho a piso, puedes hacer ese entrenamiento de lo que quieres hacer sin tener que te cueste, digamos, en un trabajo ya propiamente pago, en fin. Entonces ya esas sí, abuelos las puedes adquirir más fácilmente hoy. Hoy hay mejores sí, herramientas. hay herramientas para que uno pueda ir puliendo todas esas cositas que hay. Quiero trabajar en mi propio podcast, todavía lo no he nombrado, pero de pronto lo pongo algo como de todo un poquito, porque quiero hablar de todo un poquito, no ceñirme solamente a la música, ni solamente a la vida, ni solamente al deporte, ni a la actualidad, sino también a muchas cosas que creo que la gente necesita oír y que Así es. necesita una voz agradable y alguien que se siente a investigar por ellos. Entonces quiero aprovechar todas estas tecnologías, todo este tema que me ha apasionado mucho y también para desarrollárselo a los clientes. Hay mucha gente que quiere expresar sus cosas, pero no tiene ningún ¿Cómo tipo de hacerlo? concepto radial y tiene muy buenas ideas y tiene muchas cosas que a la gente le vendrían muy bien. Entonces también quiero aprovechar eso y podérselo poner a la Es muy bueno. gente a su disposición, Es una muy buena ya idea. como empresa, ¿no? Como Exacto. empresa personal. Eso siempre. Entonces todo eso
son muchas más cosas las que quiero explorar que antes no tenía el tiempo para hacerlos. Entonces es por eso que quiero dedicarle todo y la energía sobre todo a mi tiempo, sin descuidar también a mi familia, sin descuidar muchas Claro, cosas que no quiero, claro. El que puedas tener tiempo para todo, que quiero además es dejar un tema de elección en la vida a hoy un en lado. día, pues podemos elegirlo. Entonces a mí me encanta porque hoy en día yo siento que es más fácil poder elegir. Yo elijo lo que hago y cómo lo hago. Bueno, ¿qué consejo, ya finalizando este encuentro nuestro, este cafecito de hoy, qué consejo le darías tú a esos chicos y a esas chicas que están soñando con entrar a la radio, con entrar a este mundo de la locución? Eh, ¿qué les aconsejarías tú? Que no se dejen llenar primero de temas ni de malas ideas con respecto a, a las redes, a los medios de comunicación. Em, no existe el tema de la palanca, para mí no existió nunca y lo que he logrado me lo he ganado. Entonces, sí hay que conocer, si uno puede hacer contactos, eso no está mal. Uno puede entrar y darse a conocer y saludar y decir, hey, yo soy Camilo Villa, yo hago esto. Pero el talento que ustedes puedan ir desarrollando, porque el talento no es solamente con lo que se nace, sino lo que uno desarrolla, lo Cierto. que hemos hablado, sino es algo que uno va formando todo el tiempo, uno va formándose todos los días para esta profesión. Pulan ese talento, denle duro hasta que usted se sienta capaz de entrar a competir en los medios de comunicación. Yo les decía mucho, tuve la oportunidad también de trabajar en una universidad en el área de radio y yo les decía, mire, yo tengo una ley y es, yo no me comparo con mis compañeros de la universidad, no me comparo con mis compañeros de acá, ni que a mí me pusieron mejor nota, ni que a mí me dijeron tal cosa por un trabajo o porque tenga una voz así o porque tenga la voz así. Yo me mido con respecto a lo que yo sé y soy capaz de hacer, si estaría al nivel de los medios de comunicación. Mídanse con ese rasero. Es decir, yo tengo que saber si el trabajo, la voz que tengo el día de hoy, mi carreta al aire está a la altura de poder hacer parte de uno de los medios de comunicación a los cuales yo aspiro. Hay gente que quiere entrar a las noticias, hay gente que quiere entrar al mundo de la radio juvenil, hay gente que quiere estar en la radio cultural, hay gente que quiere estar en la radio tropical, lo que sea. A lo que quiere entrar, mídase constantemente y diga yo, lo que estoy haciendo realmente el día de hoy, el nivel que tengo el día de hoy, ¿me da para entrar? Cuando usted sienta que ese nivel le da para estar en ese medio de comunicación que usted quiere, láncese de una, pruebe, mantedemos, grábese, escúchese, póngale a gente que sabe el tema que lo critique, que lo construya, que le diga cómo tiene que formarse, qué cosa le falta, qué le sobra a su carreta, para que usted realmente tenga una posición de decir, oiga, yo estoy a la altura de muchos periodistas, de muchos disc jockeys, de muchos locutores en este momento y puedo entrar a competir Ya estaría a listo. los medios. Exacto, y no miren nunca el tema de la palanca, eso no existe. Si usted no tiene con qué estar, créame que por más palancas que usted tenga, no va a entrar, no va a entrar. Usted necesita tener una formación, necesita pulir el talento y esas ganas que tiene de entrar a los medios de comunicación. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que el talento es una semilla que tú tienes y que como cualquier semilla tú la debes de sembrar y entonces le echas tierrita, abono, agua y estás todo el tiempo en pro de eso. ¿Para qué? Para que esa semilla pues dé un fruto. Y ahí ya, si era de manzanas, pues te dará un árbol de manzanas lindas, ricas y Lindo. muy jugosas. Así que sencillamente tendrás que hacerlo y hacer esa siembra y cuidarlo. Y es una manera porque si no se hace, no se hace. Camilo Villa, mi invitado de hoy. Camilo, gracias de verdad por este cafecito, gracias por haber aceptado esta invitación, esta charla. La pasamos muy rico. Hoy el sol nos hizo además el menester de estar acompañándonos hoy con un delicioso café y con un invitado de lujo, un hombre de la radio actual, al cual además admiro, respeto, tengo un profundo cariño por ti. Y bueno, nada, gracias por haber estado aquí. Adriana, muchas gracias por este cafecito tan rico.
Para mí, como te decía al principio, un honor tremendo, después de haber visto tantas figuras en un cafecito y estar aquí contigo. Espero que se pueda repetir más adelante. Gracias por hacer este ejercicio tan bonito que tiene que ver con lo que nos apasiona a muchos y que no todos se toman el tiempo de hacerlo como lo estás haciendo tú. Un abrazo para todos y espero verte pronto también. Claro que sí, muy pronto nos vamos a ver. Estamos en pandemia, pero yo sé que pronto vamos a poder darnos un abracito y vamos a poder estar ahí. A ustedes, gracias por estar conectados. Ya saben, siempre cada lunes hay un cafecito recién colado, recién molido, en el cual una historia sencillamente te puede inspirar o te puede entretener. Así que déjanos tus comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, lo puedes hacer o lo puedes simplemente, si te gustó esta entrevista, la puedes recomendar con tus amigos porque sé que hay muchas personas que les puede gustar este tema. Chao, feliz semana. Chao, Camilo, gracias. Chao.